Nos vemos otra vez, profesor. ¿Me escucha, profesor? Sí, ya se escuchó. Un abrazo. Ah, excelente. Empezamos otra vez la segunda sesión. ¿Qué actividad van a tener ahora, profesor Sapi, este Shabbat? Bueno, acá solamente vamos planeando, como siempre salimos a estudiar librerías para ver qué nuevos nos puede traer. En la agenda de hoy aparece que el muchacho nuestro artista en la casa, tiene un concierto y empezó ayer, creo que anteayer empezó un festival internacional de música clásica y él pertenece a una fundación donde está esa orquesta. Él tiene una función, entonces como la jefa de la casa sufre de mamitis, toda la agenda se para porque el hijo no va a estar, así que nos vamos a quedar quietos y yo voy a escaparme un rato para ver si visito la librería grande que está allá. Quiero ver si tienen algo un libro sobre la investigación. Yo lo vi, pero yo creo que ya habíamos leído ese libro, Investigación Cualitativa, en el segundo doctoral 2, que lo vimos ese libro. Voy a ir a ver si puedo conseguir algo, para ver, aunque es un poco difícil. Bueno, aquí vivimos en Panamá, me gusta mi país, pero con todas las limitaciones no tenemos, wow, llegar al Metro Quevedo, subir, ahí está siglo XXI, está otro, está Coyoacán, no Tiene mata, ¿no? razón, profesor Sapi. Fíjate que el libro que hemos revisado ya, un servidor ya lo revisó completamente, es del profesor Juan Luis Álvarez. Juan Luis Se llama Álvarez, ¿Cómo se exactamente. hace una investigación cualitativa de editorial Paidos? ¿Cómo se hace una investigación cualitativa del psicólogo de la UNAM, Juan Luis Álvarez, de la editorial Paidos? Pero tiene razón. La ventaja, fíjate, por ejemplo, desde México está Casa del Libro, Gandhi, El Sótano, Porrúa, sin fin de librerías que hay muchísimos libros. La cuestión es el billete, ¿no? Pero hay muchísimos libros. El libro de Cómo se hace una inversión cualitativa de Juan Luis Álvarez, editorial Paidós, es un libro interesantísimo, porque es el nuevo paradigma de ahora, lo cualitativo. Creo que por ahí le dio un exceso de risa a tu heredera, la profesora Iguanili. ¿Por qué Sí, se yo estará? estaba, como estamos cerca, casi como 3 metros, como dice la bioseguridad, dentro de la casa. Yo de pronto veo a Iguandili difusa, miro, y yo estoy ahí, yo veo ahí, yo digo, la tecnología me está engañando, y le digo, ¿qué te pasó? La Es veo uno, difusa. Yo la veo, yo no sé, me entró una otra dimensión. Veo, pero veo aquí en la computadora como que está difusa, me preocupé, yo pensé que se había desaparecido. andas muy ligero, profesor Sapi. Andas muy ligero, traes ropa muy ligera, profesor. Sí, oye, hoy hace calor demasiado, ¿ya? Así que se empieza a mojarse el cuerpo, así que mejor está tranquilo. Sí, andas como si estuvieras en la playa, profesor, con tu bermuda. Sí, está bien, está bien. Totalmente. Sí, Ok. yo creo que profesor Sapi, cuando podamos, yo inclusive un servidor, no hemos podido ir aquí a Naucalpan. Nosotros estamos en una comunidad muy pequeña donde no hay libros, pero en carro, yo creo que pronto y me voy a comprar varios libros ahí también para mi cultivo del alma, ¿no? La literatura ayuda a cultivar el alma en el aspecto también educativo. Recuerden muy bien que mis dos pasiones es la filosofía y la educación. Entonces, al igual, pues ojalá que encuentre esos libros, profesor Sapi. ¿Vas a ir a Sambor? ¿A dónde vas a ir? Mira, teníamos un Sambors Sí. aquí que daba buenas cosas, pero cariñoso, amoroso. Creo que el señor Carlos Slim meditó muy bien, digo, no, el COVID me va a consumir aquí, así que quitó el Sambor de aquí, ¿no? Era un rinconcito escondido de México ahí, muy interesante. Tenía así como Sambors, mismo color, todo, librería, restaurante, y adentro del restaurante hacían conciertos, muy interesante, pero era para otro grupo de sociedad,
así como la directora de la escuela de danza que podía tener facilidad de comer sus taquitos de $8. Mm. No, Bueno, maestro, mi pregunta es, Adelante, me- adelante. eh, no tanto para la tesis, sino como, me imagino, por ejemplo, he estado como leyendo y todo, yo veo cuando hablan de la educación en la sociedad que vivimos, por decirlo de alguna manera occidental, eh, eh, automáticamente nos referimos a ir a una escuela para educarnos, ¿no? Pero usted acaba de decir, antes de irnos, o ahorita, la educación es todo. Claro. Uno, entonces, la diferencia consiste, yo me imagino, eso es lo que pasa a nosotros, los cunas indígenas, que estudiamos, que queremos ser investigadores, empezamos a hacer paralelismo. ¿Qué ocurre en por ejemplo, hace poco leí un artículo que sacó una muchacha que se llama sobre economía creativa, Naranja. No, no me gusta mucho la escritura, pero está bien. Y me quedé pensando, entonces, cuando a nosotros en Cunayala, nosotros planteamos que la educación es vida, o sea, no necesitas ir a ninguna escuela para decir que tú te has educado, sino es la misma comunidad. Ahora, ¿a qué se refiere en cuna de nuestra cultura cuando tú quieres, entre comillas, tomando la palabra estudiar para ir a especializarse? Es ir a la casa de un maestro para estudiar ya una especialidad para atender, para ser médico, así como como entendemos en la cultura occidental. Entonces, mi duda surge, que me parece muy interesante, creo que también es muy didáctico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que enseña la sociedad occidental cuando se refiere a educarse y quienes no son educados y por qué no son educados si la sociedad enseña? En Cunayala, yo asumo como una, no solamente escuela como tal, entendemos, me va a enseñar, sino hay un anciano, un vecino que viene en la tarde, habla con los jóvenes y nos enseña. Vamos a la casa grande, como llamamos a una que nega casa del Congreso, ahí también nos dan igual. Pero si yo quiero dedicarme ahí donde me enfoco para curar, pareciera ser que nosotros queremos estudiar, por decirlo de alguna manera, se enfoca más para atender salud. O sea, todos los cantos, todos los que nosotros cunas referimos que tú tienes que tener un maestro como tal que te enseñe, todo está enfocado para curar el cuerpo, remediar la enfermedad, salud. Entonces yo me quedé con la idea eso de decir que es una escuela, que es una educación en la cultura occidental, porque ahora estoy viendo, si estoy sintiendo que para ser educado en la cultura occidental tengo que ir a una escuela. Nosotros, en cambio, la misma comunidad es una escuela grande, pero si quiero estudiar, conocer para curar enfermedades, todo nuestro enfoque entra a eso. Ahora sí entendería yo como que ahí vamos a una escuela, pero no escuela de un edificio, sino a la casa del maestro. No sé si hablé bien Interes- el español. Sí, profesor Sapi, tú te expresas muy bien, eres ya casi doctor, casi llegan se podría decir, superan al maestro, me van a superar ustedes. Lo has argumentado bien. Eh, en efecto, en la calle hay educación. Una vez lo comentó Sabater, nadie se queda sin educación, todos tenemos educación, pero aquí entra un tema currículo escolar. Dentro del currículo escolar, por ejemplo, la educación de la calle sí es educación, pero es una educación formal, informal, perdón, es informal.
Por lo tanto, no hay una guía pedagógica para que te ubique bien y sobre todo recordando que una institución educativa siempre va a avalar tu conocimiento, ¿no? Uno, por ejemplo, dice, bueno, yo me educo en una comunidad y demás. Sí, es una educación informal, pero al final de cuentas es educación, pero no tiene tanto impacto como una educación formal que entra ya el aspecto científico, ¿no? Entonces, todavía una institución educativa dentro del mundo occidental ofrece una educación pedagógica formal y sobre todo hay un camino por el cual te dan un reconocimiento, un papel donde avala ese conocimiento que eres apto para llevarlo a cabo dentro de una sociedad. Sin duda, cuando, por ejemplo, voy a una tienda, le pido al señor que me explique cuál es la calle, eso es educación, informal, pero es educación, pero no tiene tanto impacto como lo tuviera un tipo de educación universitaria dentro de un recinto donde el saber se tiene que organizar a través de otros saberes que dan como resultado competencias educativas, profesor Sapi. Lo que sí es verdad es que hay un gran rezago educativo más en el mundo oriental. Vean ahorita Afganistán, vean el gran rezago. Se habla de rezago económico, hay un rezago educativo. No hay una buena educación. Entonces, lo que tiene el mundo occidental es que si tienes dinero, puedes entrar en una universidad privada, puedes ir construyendo el conocimiento. Uno diría, bueno, yo imagínense nada más un ejemplo. Si yo me hubiera quedado en mi comunidad, donde hay sabios en efecto de la comunidad, yo me hubiera quedado con eso, pero nunca hubiera conocido la filosofía. La filosofía lo conocí en un recinto educativo, ¿no? Nunca lo hubiera conocido, nunca hubiera conocido a Macarenko, a Crowley, a Robespierre, el régimen del terror, etcétera, si no hubiera yo entrado a un colegio. El colegio no solamente ofrece un conocimiento, sino ofrece los lineamientos y las pautas para llevarlo a cabo, cosa que la educación informal no. Son dichos, son experiencias empíricas, pero mucho de eso no son bases científicas, profesor Sapi. Ojalá que me haya dado a entender, profesor. No, muy bien, hasta creo que me da muchas ideas para desarrollar, aclarar cosas, que no se trata no se trata de que nuestra cultura indígena sea mejor ni superior, al contrario, me hace pensar que simplemente la visión de que eso es lo que siempre escribimos, nuestra visión de vida, de ver, es tan diferente y válido como, como lo occidental. Yo creo que ninguno de los dos tiene que imponerse, simplemente aceptar las diferencias y meter la parte interesante que es la globalización, que ha sido mutuo de alguna manera, ¿no? Simplemente ahora tomando las palabras del Nobel de la Economía, Joseph Stiglitz, lo que ha impuesto simplemente la manera de aplicar. Y también lo dice muy bien Carlos Fuentes en El Espacio Enterrado, me parece interesante. Por cierto, yo perdí ese, y creo que regalé ese libro a una muchacha de una de nuestras mejores estudiantes que hemos tenido. A ver qué te Eh, dice Iguanili, profesor Sapi, que anda regalando libros a mujeres. A ver qué te dice la profesora Iguanili. bueno, lo tomamos como nuestra hija, así que yo creo que no vamos a tener problema en eso. Pero bueno, yo creo que hay un campo muy abierto, eso me anima mucho para seguir después del doctorado, hacer un, no sé, un postdoctoral o meterme en antropología para seguir estudiando ese tipo de cosas muy diminutas que se encuentran que uno dice, wow, es un tema de la enseñanza, de la educación. Me quedé pensando ya en los ejemplos didácticos que usan, por ejemplo, tuve una fortuna muy grande. En mi época todavía vivían muchos viejos que participaron en la revolución de 1925. Entonces hay uno que se llama Maniquehuillinapi, un viejo. Yo no habíamos dado cuenta, pero ahora después de tantos años nos damos cuenta que él era muy chistoso. Él era demasiado, hacía reír mucha gente a nosotros, a los jóvenes, pero entre esa risa, entre ese cuento, tiraba líneas fuertes, ¿no? Decía, bueno, te están riendo porque, a ver, quién te va a decir que no puedes reír? Cosas así, ¿no? Es la libertad que, los, que
lo que participaron en esa revolución han permitido. Así iba. O sea, echaba cuentos, chistes, pero entre eso iba. Eso es su forma de pasar la historia. Ahora que veo que nosotros nos ha dejado grandes tesoros en palabras, ¿no? Esas historias que nos contaban, ¿no? Totalmente, Entonces yo lo profesor tomaría Safi. como parte didáctica importante. Totalmente, recordando lo que dijo Cicerón, eh, la historia es madre de la vida, ¿no? Esa parte de que nos puede enseñar precisamente es maestra de la vida, nos puede dar pautas. Pero ustedes, déjeme decirle, profesor Niguar, profesor Iguanil, ustedes no son cualquier persona de la calle, son personas ilustradas. Esa es la gran diferencia entre una educación formal y una educación informal. La educación formal tiene pautas, tiene diseños y sobre todo tiene evidencias científicas. Pero sin embargo, ustedes como investigadores y doctores en educación pueden llevar a cabo esa formalidad, ir a su comunidad, enseñar qué es la danza, enseñar qué es la educación. Eso es una forma de convertir una educación informal en formalidad. Acuérdense que el sentido común no basta, no basta el sentido común. Hace falta más, hace falta tentativa y sobre todo conocimiento, un conocimiento que dé expectativa y sobre todo soluciona los problemas. Todo el mundo tiene educación, en efecto, una educación de la calle, una educación del barrio, pero hace falta la formalidad, el aspecto pedagógico, el aspecto del camino científico. Eso es importante. Si ustedes ven, hay un libro de Jesús Palacios que se llama La cuestión escolar, críticas y alternativas. Es de editorial Coyoacán. Y él hace un análisis de la escuela de Rousseau, la escuela nueva, pasando por Ivan Illich, pasando por Freud, pasando por Jung, pasando por lo que es el propio Montessori, Piaget, etcétera. ¿No? Él habla esa concepción de la escuela nueva. ¿Escuela nueva qué es? El libre pensamiento. Yo, si me hubiera quedado en mi comunidad, aún con esa sabiduría popular, no hubiera conocido a los clásicos, no hubiera conocido ni a Platón, ni a Aristóteles, eso me lo dio la escuela. La escuela todavía sigue siendo el recinto del saber, el recinto de la libertad intelectual, el recinto de llevar a cabo un cambio. Recuerden muy bien, el sujeto cambia a sí mismo, no cambia el mundo, cambia para sí mismo. ¿No? Eso es importante. Entonces no pierdan de vista esa concepción. Ustedes ya no son los mismos, han cambiado. ¿Y qué los ha cambiado? La educación formal. Eso es importante no perderlo de vista. Las costumbres, las tradiciones son importantes, en efecto. ¿Y la educación formal qué debe de hacer? Escribir sobre esas costumbres para que el mundo lo conozca y se pueda respetar los derechos humanos de esas comunidades. No basta con decir, hace falta escribirlo argumentativamente para convencer al público que su comunidad es de suma importancia. Y precisamente una de esas tesis que estamos ya abordando para ir terminando es, ¿cómo saben que lo que hiciste, cómo sabes que lo hiciste bien? Considero muy bien que ahora no lo sabemos, pero al final les digo que yo creo que será una gran tentativa interesante. A veces lo que es el trabajo de la tesina termina siendo un polvo, no termina siendo consultado, pero lo que se trata aquí es un dinamismo. Ese dinamismo ustedes ya lo tienen, porque no solamente son profesores, que ya es bastante, aparte son investigadores. Sobre todo un investigador narra, describe qué es la realidad. Eso es lo que hace un investigador, describe qué es su realidad, qué es su entorno, qué es su potencia. ¿Para qué? Para que otros nos puedan leer, porque no siempre nos escuchan todos, pero a lo mejor muchos nos puedan leer, ¿no? Eso es importante. Lamentablemente, profesor Sapi Sambor se fue y ya no les va a vender esos libros, ¿no? Que costaba muchos dólares. No, pero sí, de pronto creo que hay una librería que aquí se llama El Nombre de la Mancha. En Creo el que, nombre de la pero mancha, El Nombre de la Mancha, sí, así como de Don Quijote. espero que no Y se pierda también como la mancha, profesor Sapi. no, yo creo que es la única librería ahorita. Tiene sucursales chiquitos, eh, pero el que es más grande que tiene
me parece que sí que traen muchos libros de filosofía, de historia. Interesante, interesante. Voy a pasar hoy en la tarde mientras mi jefa sí dedique, que tiene que seguir trabajando para mantener a mi gato, ya después de esto. Así que aprovecharé ir a ver una vueltecita quizás para revisar y ver qué. Vas a ir de soltero, profesor Sapi, una tarde de soltero. A ver qué te dice tu esposo Iguanili. Una tarde de soltero, el profesor Sapi. Sí, está muy bien. Creo que estamos súper, el material en la cabeza, muchos materiales en la cabeza. Habría que, y van saliendo subtemas, van viendo para otros ensayos, escritos, etcétera, ¿no? Sí, Eso lo creo totalmente. que muy interesante, porque salen, como acabas de hablar, explicar sobre formal e informal. Wow, digo, wow. Sí, entonces, yo tengo que nosotros aterrizarnos, tratar de para conceptualizar qué es lo formal e informal en nuestra comunidad. O sea, es verdad. Y hoy es verdad. Ahorita, por ejemplo, yo siento que hay una cosa muy interesante que debemos pensar nosotros. Ahí falló la educación en nuestro país. Casualmente estaba hablando ayer con otro hijo nuestro ahí, que anda por ahí, un niño cubano, Orgun, que estudió cine, un cuna que estudió cine en Cuba. Creo que hablábamos sobre cuando él llegó, me imagino que se inyectó demasiado Abdalá en su época, hace 15 a 10 años. Vino revolucionario, vino como cualquier joven, como a mí me ocurrió a mí cuando regresé de México acá. No, quería ser bohemio, no sé qué, y la calaca no creía en el sistema, no que taca, taca. Ahora estás en el Y sistema, profesor Sapi. casualmente, entonces yo le dije ayer, estábamos hablando, ese día, la semana pasada, le dije, bueno, no, el sistema no sirve porque eso nos paga a nosotros. Por supuesto, por Eso nos supuesto. facilita para hacer cosas que tú quieres hacer, porque si tú hubieras sido autónomo, como tú dices, haría lo mismo, pero te iba a costar 3 veces. No, ahora tiene una oficina en un área que es en Zona Rosa, en Panamá. Le digo, mira tú, y vive aparte en una zona de los de otro habitante de Zona Rosa, vive en la falda del Cerro Angón, donde vivían los coroneles, sargentos gringos. Se dejaron casas. Le digo, ¿qué vives tú? O sea, tú me vas a decir a mí, hoy que vives en Panamá, me imagino en México, te dirán igual, los hijos papá. Él vive gracias a su salario, que tiene buen salario, como un niño, digo, pero qué bien. Aplicando la educación, yo le digo, mira, ahí donde nosotros no medimos. Por ejemplo, hay más de 400, 500 educadores cunas en la comarca. Estos, si hubieran sido bien educados, ellos deberían ser el soporte económico en la actualidad para que otros mantengan aprendiendo la cultura cuna. Pero ahora lo que hizo esa educación, como es mediocre, crearon una nueva clase dentro de nuestra comarca. Como los maestros, profesores reciben un cheque, un buen salario, ya no trabajan, se pasan chupando la cerveza fin de semana, lo que le trabajan a él son los comuneros y cambia la visión. Y vivimos, aparte del hecho que seamos cura, no significa que no vivimos en 2021. Entonces empiezan a ser diferentes, ¿no? Visiones. Tienen una pereza intelectual, ya no quieren estudiar la cultura cuna. Entonces, porque se acomodaron, conformaron con lo que el sistema basura le ha llenado de cabeza, son profesores, ¿ya? No pasa nada. Hay algunos, hay 2, 3, muy pocos, además de ser cunas profesionales, aprenden cultura cuna, un canto. Ese es lo ideal, lo peligroso. O sea, me parece, como estábamos diciendo hace poco en el principio, en las palabras introductorias, hay estudios, yo creo que hace como 15, 20 años, Evo Morales decía que hay un estudio y después se comprobó que sí. La CIA mandó un estudio para decir cuáles son los últimos grupos sociales en continente latinoamericano van a estar, los últimos resguardos que van a estar defendiendo que va a hacer daño al sistema, van a ser los pueblos indígenas. Y,
Y tiene toda la razón, porque si uno se da cuenta, en Cunayala, si nosotros preparamos de esa manera, ahora tenemos acceso a internet, maestro. Hay un grupo, hoy creo que le he contado, como hay 18 canales de plataformas todos los fines de semana de la juventud cuna, ¿no? Que están entonces siendo que, si es verdad, entonces están invitando a nosotros, a los diátenos, a los sabios. Eso es peligroso para el sistema, que se despierte, ¿no? No hay cables, o sea, satelitales. No, es impresionante el pueblo cuna, ¿ya? Pero claro, también el peligro es que si tú no andes de eso, no recibes muy bien la enseñanza, tu espíritu es endeble y cualquier bombardeo de las pantallas te quema. Eso es lo peligro. Así que me parece muy bien en ese sentido pensar, analizar cómo nosotros podemos aportar con estas investigaciones, decir lo que tenemos, al contrario, revitaliza a nosotros nuestra cultura. No quiere decir que uno no vaya a estudiar ser pedagogo, psicólogo, académico, no, al contrario, nosotros los académicos debemos ser el puente intermediario para que otros compañeros, maestros sabios nuestros que no van a vivir ese nivel de vida, ¿no? Apoyarlos, intermediarios, apoyar. Tengo varios amigos maestros, nosotros, Iván y yo, grandes maestros viejos que nosotros lo apoyamos. Claro, no con esa esa idea de burguesía de, ¿cómo se llama esas cosas que sacan en diciembre para sacar eh, esos ONGs que existen, ser altruistas? No, no es nuestra mentalidad. Yo creo que estamos en ese proceso, yo creo, ¿no? Juanil y yo, ¿no? Tratar de, y lo dices muy bien, nosotros todos los veranos aquí de Panamá, enero, febrero, llevamos danza, teatro, música, artes plásticas a los muchachos. O sea, wow, no es para que sean bailarines, simplemente porque sabemos que la vida que llevan, a pesar que viven en la isla, sufren los efectos de la cultura occidental. Totalmente, profesor Sapi. Todos somos capitalistas, sin duda. Panamá es un país capitalista, México es un país capitalista, pero eso no significa que nos perdamos nosotros mismos, ¿no? No perdamos nuestras raíces, de dónde venimos. Yo soy zapoteca, soy de Oaxaca, y eso no debe de perder esa identidad, pero no por eso no voy a estudiar a los filósofos alemanes, los filósofos franceses, y eso no es que yo me esté perdiendo, no, 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 simplemente eso es la globalización, es lo que estamos viviendo. Y en efecto, como vivimos en este país capitalista, tenemos grandes beneficios. Ustedes tienen propiedad privada. Si, imagínense si viviéramos en Cuba, ¿no? Ya ves que el problema del comunismo, me parece que el comunismo no ha funcionado porque la gente quiere propiedad privada, quiere cosas para sí mismo. Entonces, eh, cosas para sí mismo es nuestra propia educación. He ahí también de algunos colegas que se pierden en sin fin de cosas, porque al final de cuentas son medios, uno convierte los medios en fines, el dinero es un medio, no es un fin. El fin que es la familia, salir de paseo, por ejemplo, comprar cosas que te gusten, etcétera. Entonces, no perdamos de vista esto es cuestión de óptica, cuestión de ver precisamente qué estamos haciendo y qué queremos hacer. Yo te veo a ti, profesor Sapio, un hombre muy fuerte en el aspecto no físico, sino fuerte del alma, de precisamente decir, bueno, yo vivo en la globalización, vivo el neoliberalismo, pero no por eso no dejo de ser yo sigo siendo el mismo, ¿no? Pese a las corrientes del conocimiento, etcétera. Y la profesora Iguanili también, la profesora Iguanili puede ser una directora estricta, puede ser una mamá sobreprotectora, pero sigue siendo ella, ¿no? Bueno, esperemos, ¿no? Sigue siendo ella y está aportando precisamente. Muy bien, profesores, vamos ya como en la recta final de esta concepción. Por favor, no se les olvide ir trabajando las siguientes metodologías que estén en plataforma. La metodología del proyecto doctoral 2 y 3 lo saqué del profesor Juan Luis Álvarez, cómo se hace un proyecto cualitativo de investigación. Y ahí lo saqué, cómo se hace una investigación cualitativa. Esos métodos yo creo que está más que sustentado. Ya en el proyecto doctoral 4 va a venir otro método final que lo tomé del profesor
Roberto Sampieri, el bestseller sobre metodología de investigación para ya entregar ya la tesis final. Pero para eso necesito que vayan ya dando algunas pautas, algunas interpretaciones, porque al final de cuentas, ¿se acuerdan que les había dicho que ustedes son exégetas? Son exégetas. Exégesis, les había dicho que en griego, les había comentado el periodo pasado que significa interpretar el texto, interpretar la realidad de la palabra. Lo que ahorita están haciendo ustedes es interpretar lo que alguien más ha escrito para que nos ayude a pensar nuestro presente. Exégesis, cuando uno interpreta mal la realidad, sabemos cuáles son las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, la política que quiere hacer educación y resulta terminando un fracaso. Es la mala interpretación a veces que se le da a este arché, como decía el propio Anaximandro, un presocrático griego. Muy bien, entonces empieza con las ideas, ya la idea ya la tienen, ya están de cacería, no que veo que la profesora Iguanil anda en un campo desconocido. Ojalá que regrese tú, profesor Sapi, veo que ya cazaste 2 pichones, vas en un buen camino, entonces vamos bien en esta tentativa. Y sobre todo, recuerde muy bien que la investigación que estamos haciendo es descriptiva, estamos haciendo suposiciones. Al final de cuentas, eso es suponer, suposiciones. No se les olvide esto, en la fase final de su trabajo, en esta etapa, van a ustedes decir cómo se llevaría a cabo su propuesta, cómo se llevaría a cabo, cuáles serían los resultados. Resultados positivos en el sector de docentes, en el sector de estudiantes, en el sector de la población. Recuerde muy bien que la gente no sabe lo que estamos haciendo. ¿Y cómo deben de saberlo? Darla a conocer a través de la palabra. La palabra puede hablar a través de nosotros mismos. Y eso puede beneficiar, ¿por qué? Por el currículo personal, también llena de experiencia. Como les había comentado al profesor Iguanili, muchos no conocen tu escuela, profesor Iguanili. ¿Qué vas a hacer? Hay que darla a conocer, ¿no? A través del trabajo. La investigación también le da credibilidad a una institución educativa, ¿no? Para ir construyendo. Si hay matrícula de alumnos, nos va bien a todos. Le va bien a Zapi, le va bien, hasta a Lenin que anda en Brasil, le va bien también este muchacho, ¿no? Si hay matrícula. Imagínense nada más, ¿no? Este polígamo Lenin. Muy bien, entonces son suposiciones, etcétera, profesores. Muy bien, eh, igual, no se les olvide esto, como les había comentado, no son personas de la calle comunes, son ilustrados. Yo sí los veo en la calle, no los saludo, perdón, sí los saludo, les doy la mano, ¿cómo están? Profesor Sapi, profesor Iguanili. Yo creo que eh, la forma, y me lo ha dicho mi esposa, hasta la forma de caminar te das cuenta que alguien sabe, o la forma como se expresa, la forma como se mueve. Entre más sabemos, más deberemos de ser prudentes. El que sabe mucho no debe de hablar mucho, debe de ser un poco más silencioso. Eso es cosecha de un servidor. El que sabe mucho no es que hable más, sino el que escucha más. Es importante no perderlo de vista. Entonces, eso es pues este día del Shabbat, y yo considero que más que ideas interesantes está sobre la mesa, y sobre todo toda esta tentativa puede ir surgiendo, jalando ideas para que ustedes puedan llevar a cabo un buen trabajo científico. Recuerden muy bien que yo sus textos los leo completamente, por eso hago los apostillados necesarios. Hoy pues he visto que creo que ya están un poco inactivos. El profesor Sapi se va a ir pues una tarde de soltería para comprar libros. La profesora Iguanile pues va a pues va a pensar en su hijo que se va a ir a alguna actividad y le va a dar de comer al Pitágoras, ¿no? ¿Cómo se llama el gato? Pitágoras, ¿cómo le han puesto? Caturín. ¿No? Entonces, así es, profesora Iguanili, profesor Sapi, ¿quieren comentar algo, profesores? Ya casi vamos en la recta final de este Shabbat. Eh, lo único que me resta decir, ánimo, el camino no es fácil. Yo también me ha costado trabajo, ya ahorita en mis 2 tesis de investigación, tanto del posgrado en filosofía y en el doctorado, no ha sido fácil, pero
Yo soy muy tenaz, yo lo que tengo es que soy muy tenaz. Cuando empiezo un proyecto, lo termino. A mí no me gusta dejarlo a medias, nada a medias, porque recuerde muy bien que, ¿se acuerdan cuando vimos el texto, cómo obtener un doctorado? Venía un apartado, cómo no obtener un doctorado. Recuerde muy bien que la parte de la escritura va de la mano con las emociones. A veces estamos inspirados, en efecto, y escribe, pero hay momentos que no tienes ganas de hacer nada, no estás inspirado. Recuerden muy bien. Y la parte de inspiración va de la mano precisamente con la alimentación, con el clima. Recuerden que les platiqué que antes se desconocía el factor climático, ahora el clima también influye en la educación. Hace frío, hace calor, sin fin de circunstancias. Eso también llega a generar ciertos distractores. Y sobre todo el ruido. Por ejemplo, aquí donde vivo con mi esposa, pasa un hombre con una moto que hace un ruido brutal. Como estamos cerca de la base militar, Santa Lucía, en el Estado de México, un buen de aviones militares cada rato un buen, como ya viene ya el 15 de septiembre, que es el grito aquí en México por la independencia ante España, más de 200 años, en efecto, viene precisamente esta celebración. El 16 van a hacer desfile militar, entonces aviones, hacen un ruidal del diablo, y eso precisamente distrae el factor de la investigación, ¿no? Hablando precisamente de la metáfora de la cacería, ¿qué pasaría si hiciéramos tanto ruido en la cacería? Pues la presa se va, lo que puede pasar, ¿no? Muy bien, profesora Iguanile, quiero escucharte, te veo muy reflexiva, ¿estás pensando en esta clase o estás pensando en tu vida personal de tu hijo que se va a esta actividad? No, estoy escuchando. También, como diría una maestra, calladita mejor me veo bonita. Aplicaste lo de Wittgenstein, decía Wittgenstein en su libro Tractatus, que decía que todo lo que escribió está en el silencio, sabrá Dios qué habrá escrito, ¿no? Y entonces, y el que habla mucho se queda atrás. El profesor Sapi ya se quedó atrás, bueno, con la bermuda no creo, porque puede salir corriendo rápidamente. Nada, bien, bien, contenta aquí, siempre todos los fines de semana que es. Bueno, los sábados en realidad es un sábado normal, es como un miércoles, mucho trabajo. Y cuando hay funciones, fin de semana también es trabajo, ¿sí? Es trabajo. Nosotros hemos estado 2 días en el teatro haciendo grabaciones precisamente porque la escuela el 8 de septiembre cumple 73 años. Y que ahora que también mencionó un poco cómo hago para promover la escuela, bueno, precisamente nosotros hicimos grabaciones en el Teatro Nacional y el lunes me toca hacer la edición del trabajo para proyectarlo el 8 de septiembre. Entonces, le mandaré el link para que vea el resultado de mi producción artística. He trabajado bastante esta semana, así que vamos a ver el resultado el 8 de septiembre. También tengo conversatorio para hablar sobre la escuela de danza, una profesora que va a dar el conversatorio. Entonces ya todo está planificado. Y me toca a mí, me tocaba hoy mi clase y después, bueno, mañana iremos a una función de mi hijo, el orgullo de la madre, y bien, todo bien. Totalmente, les había comentado algo, les voy a decir, les voy a aconsejar algo que es todo lo contrario a lo que he dicho, ¿no? Recuerden muy bien que no todo es academia. Por ejemplo, yo, si pueden decir, bueno, profesor, usted siempre está leyendo, no siempre leo, a veces veo serie con mi esposa, vemos películas, platicamos. No todo es academia. Yo les aconsejaría como para relajar las ideas, dese una tarde entre esposos, ¿no? Vean un rato, no sé, salgan a caminar, etcétera. No hagan nada. Dedíquense a platicar, simplemente cosas de la vida, cosas comunes. Esto puede ayudar porque a veces cuando uno se tensa,
no llega uno a clarificar qué es lo que quiere y cómo lo puede llevar a cabo. Es en un momento, no todo es academia, no todo es lectura, no todo es pensar sobre el mundo. A veces la vida requiere más atención de lo que es la parte académica. Más atención de qué, cómo estoy yo, qué cosas se debe de hacer. Yo, por ejemplo, ahorita les dije, ¿se acuerdan el Shabbat pasado? Lavé un buen de ropa, terminé como a las 12, 1 de la tarde. Estuve lavando ropa. Lavé la de mi esposa y un servidor. Hoy me voy a dedicar a trapear la casa. Usted dirá, profesor, se ha vuelto loco, es un sumiso, soy sumiso casero. Pero les digo, no todo es academia, hay que dedicarse también a otras cosas de la vida. Y esas cosas de la vida te hace tranquilizarte para entrar precisamente a organizar el trabajo colaborativo que es su realidad de ustedes. Recuerden muy bien, cuando uno está descansado, fluye mejor las ideas y se puede llevar a cabo una buena tentativa. Muy bien, perdón por repetir otra vez, pero tomo la frase de Heidegger, repetir las cosas es volverla a pensar 2 veces. Muy bien, ya está el método para que ustedes lo sigan, vayan trabajando, ya casi terminamos este proceso, ya vendrá la próxima docente, la doctora, ya les tendrá su propia metodología, yo prácticamente, pues, yo no tengo sí. Profesor, el asunto del pago, no tenemos no hemos tenido contacto con nadie para hacer el pago. Sí. Fíjate que le envié un mensaje de voz a la coordinadora, pero vamos a hacer lo siguiente. Hoy le envío otro mensaje de voz y el lunes voy a llamar a la escuela y a ver si me contacta la contadora. Voy a tratar y que me pase su contacto y por este medio se los comparto y le escribo en directa y a qué les parece. ¿No? Sí, totalmente. Hay que tener certeza también sobre esto. ¿No, profesores? Pero sígale enviando el mensaje a la coordinadora, profesor Iguanili. Soy la profesora Iguanili del doctorado con el profesor José Cruz. Pues necesito estas características para que, pues, hay que seguir insistiendo, porque a veces, miren, recuerden muy bien que la gente nos olvida. Al igual que nosotros olvidamos a otras personas, la gente nos olvida. Por lo tanto, hay que seguir insistiendo en esto. ¿No? Muy bien, les deseo un buen Shabbat. Éxito ahí con tu hijo, profesor Iguanili, no te preocupes, va a salir todo bien. Profesor Sapi, vete de soltería en la tarde y ya platicaremos cómo te fue con los libros. ¿No? Gracias, maestro. Gracias. Nos vemos otro sábado. Bye, cuídense, bye, bye, bye.